Hablar de que el clima está cambiando y de que los seres humanos tenemos un impacto sobre esto es algo muy importante que debemos considerar. Y en este programa vamos a tratar precisamente del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, mucho se habla en todas las conversaciones que hay en los círculos científicos, pero también en los de la gente común, de la biodiversidad y del cambio climático. Y escuchamos, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos que refiere que esto es un cuento chino. Entonces, para hablar precisamente de este tema, hemos invitado esta tarde a un experto, tal vez el ambientalista más famoso que tenemos en México, al doctor José Sarucán Kermes, quien es el coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Doctor Sarucán, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Sustentable. Gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Doctor, empecemos por hacer una definición o explicarle a nuestra audiencia qué es el cambio climático, qué es lo que provoca estos cambios en el ambiente. Bueno, el cambio, hay que ver una pequeña diferencia entre variación climática, que la hay permanentemente. El clima de un año no es idéntico al clima del año siguiente, y diferenciarlo del cambio climático, que en realidad lo que quiere decir es expresar una tendencia de modificación sostenida de las condiciones climáticas o de una región o de todo el planeta. En este caso, la visión que tenemos es más bien global, es de todo el planeta. Es decir, que hay una modificación mensurable con equipos, con aparatos científicos, de que hay un incremento, en este caso, por ejemplo, de la temperatura de la atmósfera del planeta. Y consecuentemente una modificación, porque en la atmósfera es donde ocurren todos los fenómenos que llamamos clima, ¿no? Que tiene que ver con el calentamiento de las masas de aire, la circulación de esas masas de aire en el planeta, el efecto que tienen para absorber agua del mar, la formación de ciclones, y todas esas cosas están muy interrelacionadas. Entonces, sí, siempre ha habido variaciones climáticas, pero cuando hablamos de cambio climático en ese sentido es para expresar una tendencia bien definida, bien medida, de modificación de la temperatura del aire o de la atmósfera del planeta, que está generando modificaciones en los regímenes climáticos serios de casi todo el globo terráqueo. Sí, a veces cuando escuchamos en los medios hablar del cambio climático, lo relacionamos con catástrofes. Catástrofes. Lo relacionamos con catástrofes y la gente lo piensa inmediatamente en inundaciones y afectaciones a sus bienes, pero visto desde un punto de vista más científico, en el interés de los biólogos principalmente, ¿qué son las principales afectaciones de este cambio climático que nos refiere sobre los seres vivos, sobre la biodiversidad del planeta? Bueno, las otras no hay que minimizarlas, son daños muy severos. Las inundaciones, los ciclones, las sequías enormes en regiones muy grandes
son perfectamente estudiables científicamente y tienen una explicación científica como cualquier otra. Y tienen un costo social, humano, económico muy grande. Es decir, no hay que minimizarlas porque esas son las primeras que recibe la población humana en carne propia, por así decirlo, ¿no? Es decir, que pierdan su casa o pierdan todas sus propiedades o tengan que migrar a otro lugar porque el lugar donde vivían ya no es habitable porque está bajo 2 metros de agua. Esas son causas reales y nada desdeñables, al contrario, muy importantes. Y en honor a la verdad es la manera en que la gente percibe que está habiendo un cambio en el planeta, en ese sentido. Habiendo dicho eso, los seres humanos y su infraestructura no son los únicos elementos que sufren los efectos del cambio climático, sino todos los organismos vivos de este planeta. Los organismos vivos del planeta hemos surgido de ecosistemas. Y los ecosistemas son una combinación de características físicas como el aire, el ambiente, la temperatura, etcétera, de precipitación, de los tipos de suelos, de la latitud a la que se está, de la longitud de los días, porque eso varía, depende si está uno en latitudes muy extremas o muy cercanas al Ecuador. Cada ecosistema es una combinación de esas condiciones ambientales, ¿no? Físicas, químicas, etc. Doctor, es tiempo de hacer un corte. Me parece muy interesante lo que nos está diciendo, pero vamos a hacer un corte y seguimos platicando. Con todo gusto. No se vaya usted, en un momento regresamos. La región que abarca el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México posee un promedio de 10 huracanes anuales. Un mundo sustentable. Ya estamos de regreso con usted. Recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de www.uanl.mx o en radio y tvuni.uanl.mx o en las redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Doctor, regresamos a platicar. Todo esto que nos está usted poniendo en el conocimiento de nuestro público, México es un país que parece ser especialmente susceptible a los efectos del cambio climático por su posición geográfica, por la propia estructura física que tiene el país. ¿Esto cómo se puede tomar? ¿Es verdaderamente un país susceptible a estos efectos? Hay que tomarlo con mucho sentido del humor porque es una cosa que no podemos cambiar. México está en una zona, yo la describo como la estación Pino Suárez del metro de la Ciudad de México, donde llegan líneas de muchos lugares, en el sentido de los huracanes que se generan. Estamos expuestos a 3 mares, básicamente 4 si contamos el Golfo de California, pero 3 en los cuales hay origen de huracanes. El Golfo de México en el Atlántico y el Caribe, digamos, y el Pacífico, en donde hay una enorme cantidad de huracanes al año que se están generando. Y México está justamente en el cruce de todo esto. Entonces, claro que somos muy vulnerables en la medida de que la intensidad de esos huracanes ha ido cambiando a cada vez más intensos, más fuertes. Y la fuerza consiste en que tienen mucha más velocidad de viento y también cargan mucha más agua porque son masas de aire más calientes. Esto les permite expandir la masa de aire, consecuentemente ser una mayor esponja y chupar más agua del mar. Y cuando llegan y depositan esto a las costas, bueno, pues son vientos muy severos con cantidades de agua muy grandes y por lo tanto con una fuerza de daño muy alta, ¿no? Esto lo tenemos
permanentemente estamos asediados por, si usted ve el mapa de las rutas de huracanes del Golfo, del Caribe, del Pacífico, sobre México, es una telaraña, ¿no? Sí. Verdaderamente muy fuerte. Además de eso, bueno, pues tenemos zonas costeras, particularmente en la costa del Golfo, bajas, que son muy susceptibles a inundaciones, tanto por el efecto del mar, que está muy cerca al nivel del suelo, y que con los huracanes y las marejadas induce mucha agua a esas partes bajas, como porque reciben agua de la que se deposita en las montañas en cantidades muy grandes, porque ya no hay selvas ni bosques que las detengan, y bajan con una enorme intensidad y con una gran fuerza, y producen inundaciones muy severas y daños muy graves, ¿no? Tabasco es un ejemplo clarísimo de esto. También tenemos una extensión más de tipo continental, quiero decir de clima más continental, no tan sujeto a las influencias marinas, que es toda la parte central de México, entre las dos cordilleras, ¿no? Que es relativamente seca y que también en otros sentidos sufre mucho los efectos de sequías muy intensas, muy prolongadas, y entonces ahí tenemos daños a la agricultura, daños a la ganadería y daños a la producción de una serie de bienes en los cuales se sostiene la gente que vive de ellos y que nos producen daños muy severos. La misma topografía montañosa de México, con dos grandes cadenas de sierras, la madre occidental hacia el Pacífico y la oriental hacia el Golfo, y luego se unen y se produce este enorme nudo abajo en Oaxaca, además de la cadena transversal volcánica, ¿no? Que va desde la costa de Jalisco hasta la costa de Veracruz, donde están los principales volcanes mexicanos. Todos estos reciben cantidades muy altas de precipitación justamente por los huracanes. Entonces, son zonas muy, muy vulnerables en cuanto a que si no están protegidas, el agua que cae de la lluvia no está amortiguada por la vegetación de los bosques o las selvas, depende de dónde estamos, y esa agua escurre y se va al suelo y alimenta manantiales y ríos y demás, y simplemente se va por toda la superficie erosionando suelos y llevándose todo. Pues todas esas zonas montañosas son también muy vulnerables a este tipo de situaciones generadas por la modificación de los patrones climáticos, ¿no? Entonces pudiéramos pensar, se dice que México tiene una gran variedad de ecosistemas y también se le menciona como uno de los más ricos en biodiversidad del planeta. Sí. Cuarto, quinto en ambas situaciones. ¿Esto del cambio climático ha afectado esto que México tiene hoy en día por lo que es reconocido por los científicos en el mundo? ¿Los impactos son fuertes sobre los ecosistemas y automáticamente sobre la biodiversidad? Pues son fuertes, pero los hemos hecho todavía más fuertes por la actividad humana. Cuando los bosques que estaban ahí ya no están, pues se producen daños muy severos. Y esto ya no es culpa del huracán, es culpa de las tonteras que se hacen por la gente en diferentes partes, o el desarrollar una urbanización o habitación de gentes en zonas que ya se sabe que son inundables, que periódicamente sube el agua a 1 o 2 metros, y a pesar de eso jugar con la especulación urbana de poner poblaciones en esos sitios, bueno, esto ya son resultados de la irresponsabilidad humana, no tiene nada que ver con los daños de los fenómenos naturales. Lo que hay que hacer para reducir el impacto es dejar de hacer esas tonterías, a lo mejor reubicar a la gente que está en lugares de muy alta vulnerabilidad. Cuesta, pues sí cuesta, pero en primer lugar no deberíamos haberlos
puesto donde están, Claro. ¿no? Alguien ahora tiene que cubrir la inversión o los costos para moverlos a lugares seguros y tener respeto por la gente que antes se le tomó el pelo llevándolo a lugares donde no deberían estar. A veces se confunde esto como que es el daño causado por el cambio climático, lo cual es una tontería, es un daño causado por la irresponsabilidad y por la falta de planeación y por la falta de ética y de moral de quienes hacen ese tipo de actividades. Claro, evitarlas ayudaría mucho a reducir esos daños. Sí, se acerca otro corte, doctor, pero yo quisiera dejarle una pregunta sobre la mesa para que nos comente algo. Usted refiere esquemas de urbanización inadecuada que se hacen en este país, pero por ejemplo, también sucede que hay programas de reforestación de algunas zonas, se reforesta por una temporada, pero luego a la siguiente temporada ponen ganado o vuelven a tumbar para hacer áreas de cultivo. Esto es un verdadero problema en este país que además de afectar los ecosistemas, pues va directo sobre la cuestión de la biodiversidad. Pero me lo responde en el siguiente segmento, ¿le parece? No se vaya, estamos platicando con el doctor José Sarucán Kermes de Cambio Climático y Biodiversidad. En un momento regresamos. El huracán más letal que ha registrado nuestro país fue Lisa en 1976, dejando un promedio de 2.000 muertos en Baja California Sur. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Doctor Sarucán, dejábamos una pregunta ahí sobre la mesa en el segmento anterior. ¿Cómo las actividades sociales, la sociedad impacta? A fin de cuentas, el sector gubernamental es una parte de la sociedad. Ya referíamos los movimientos de infraestructura urbana, pero también los movimientos que hay a nivel de reforestación o apertura de campos para el cultivo y cosas de estas. ¿Cómo se da esto en este país y cómo podemos encontrar o visualizar una solución para este tipo de impactos? Bueno, la respuesta muy rápida es que se da muy mal en este país, porque no hay una planificación del desarrollo territorial basado en las características ecológicas de las zonas, ¿no? Todo el mundo piensa que es lo mismo hacer una actividad X en las faldas de un cerro o de unas montañas que hacerlo en el plano. Pero no es lo mismo. Ocurren cosas muy diferentes si uno no tiene cuidado. Y si uno va a reforestar, no es para que se vea en la foto, va a salir en el periódico, simplemente la cantidad de arbolitos así tomados desde cierto nivel en el suelo, sino pensar que esos deberán estar ahí en los siguientes 50 o 100 años. Consecuentemente, debo tener control del área que estoy reforestando. Y si no tengo control del área que estoy reforestando, lo que estoy haciendo es tomarle el pelo a un montón de gente donde esté, que lea la noticia, porque aquella acción que se tomó no sirvió para nada. Somos muy dados para eso. Yo siempre he dicho que si ponemos juntos todas las plantaciones o reforestaciones que ha habido en este país, ya no en la historia, en los últimos 25 años, este país sería un bosque impenetrable si todos los árboles hubieran permanecido y crecido, ¿no? Sí. Lo cual quiere decir que estamos perdiendo una cantidad de dinero horrenda en estas cosas. Un plan de reforestación no se acaba después del día que plantaron los arbolitos. Claro. Tiene que durar decenas de años de protección, de cuidado, para asegurar que ese trabajo que se hizo realmente resulte en el bosque que quiero tener, claro, no en la cantidad de bolsas de plástico que dejé tiradas después del día que planté los árboles, supuestamente. Esas son las cosas que hay que cambiar. Sí. Y yo creo que en esto la sociedad debe ser una vigilante muy importante para evitar que esos engaños realmente se multipliquen por todos lados, ¿no? Y por otro lado también participar en el cuidado de estas zonas. Si ellos viven cerca de una zona que ha sido reforestada, asegurarse que nadie entra ahí, que no hay vacas, que no queman el lugar, que hay protección hasta donde es posible
de toda la zona que fue reforestada. Pero ya hacerlo como locales, nadie va a venir a hacerlo si no son ellos. Tenemos esta idea en este país que ha vivido de un paternalismo tan fuerte que siempre alguien se va a encargar de hacer esto, ¿no? De corregir el problema, y si está mal, bueno, viene otra vez y lo arregla, y son los que están... No, la sociedad debe ser una parte central de vigilancia, de cuidado, de denuncia de cuando estas cosas no están ocurriendo, para que las cosas se vayan haciendo cada vez mejor. Claro. Doctor, en este país donde los medios de comunicación hacen más famoso a un futbolista o un cantante de rock que a un científico, ¿cómo pueden participar los medios de comunicación en el sentido de que la población se oriente a todo este tipo de cosas, que entiendan que es una responsabilidad social de todos participar en estos procesos? Bueno, hay algunos medios que lo hacen, las radios universitarias o las televisiones universitarias, pero desafortunadamente no son las que tienen los ratings más altos. Las que tienen los ratings más altos dependen de la publicidad pagada. Y quien paga esa publicidad son las compañías o las empresas que venden sus productos y que los anuncian para que la gente los compre. Y de eso estamos absolutamente saturados, de la propaganda para consumir permanentemente. Yo sé que en el sistema económico que vivimos todos, el consumo de los bienes que se generan en las empresas es una de las máquinas, de los motores de movimiento económico. No estoy clavando porque la gente no compre nada nunca. Lo necesita, pues se tiene que vestir, se tiene que comer, tiene que hacer una serie de cosas. Lo que hay que hacer son dos cosas. Primero, que la gente tenga información de las cuestiones que compra, de los bienes que compra o que consume para comer, y el efecto que tienen ambiental. Y esto generalmente no está. No está ahí porque los que lo producen no tienen ganas de cambiar la manera de que están haciendo las cosas, que con mucha frecuencia es muy lesiva al ambiente, ¿no? Tiene impactos ambientales muy severos de diversa índole y además impactos sociales muy importantes. Esos todavía se toman en cuenta menos. Y la otra es que la sociedad sea una sociedad como consumidora, todos somos consumidores, mucho más inteligentes en el sentido de mucho mejor informados de cuáles son los impactos de las cosas que estoy comprando. Y si tengo dos productos y uno es mucho más amable y mucho más amigable con el ambiente que otro, bueno, lo que voy a decir es que este no lo compro, voy a comprar este. Y esa es la mejor forma de hacer cambiar a la industria y a los empresarios a hacer las cosas de manera distinta, porque sus productos no están siendo comprados por la gente que sabe los efectos dañinos que tiene, lo van a cambiar, no son tontos, viven de eso y lo van a hacer mejor. Claro. Entonces, la herramienta más importante que tenemos para cambiar estas cosas es una sociedad de consumidores bien informada, que sepa y que adquiera la información. Lo malo es que los programas y la publicidad y los medios no le van a dar esa información, la tiene que ir a conseguir en otra parte. Pero esa otra parte ya es muy accesible y es Internet. Sí. Y ahí hay una cantidad fenomenal de información al respecto. Entonces parece ser, doctor, que la educación es el camino. La educación y la información. No entendamos por educación nada más ir a un salón de clases. Es informarse, adquirir información convincente, seria, honesta, que me da una visión clara de cómo están las cosas para que yo pueda actuar adecuadamente. Muy bien, doctor, me queda un minuto de tiempo en este programa. Le pido por favor que dé un mensaje a los muchachos de esta Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, es una secuencia de lo que estoy diciendo.
Los cambios ambientales no son producto de los marcianos ni de un ser malévolo que anda por ahí haciendo daños. Es el producto de nuestra actividad personal, individual, de cada una de las personas que viven en una población, en una ciudad, en este país, en el planeta. Cada uno de nosotros contribuye a esa modificación del ambiente. Y por lo tanto, cada uno de nosotros debe pensar con seriedad qué cambios tiene que hacer en su comportamiento para que su impacto sea el mínimo posible. No hay manera de vivir en el sentido humano sin tener un impacto sobre el ambiente. La cuestión que tenemos que hacer es entender cómo puedo disminuir ese impacto de tal manera que no dañe el ambiente, de forma tal que las personas menos afortunadas económicas, socialmente, no sufran los efectos de esto, para los cuales pues, prácticamente no tienen defensas de ningún tipo. Es una cuestión de ética personal, de ética y de filosofía personal, darse la oportunidad de aprender a cambiar su comportamiento respecto al ambiente. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho por habernos acompañado en Mundo Sustentable este día. Esperamos verlo de nuevo alguna vez en Mundo Sustentable. Con todo gusto. Felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Y mire usted todo lo que nos ha dicho el doctor Sarucán en este día. Nosotros le hemos estado diciendo casi en todos los programas que usted es parte importante de este cambio. Gracias.